nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo, a través de la red. Este es su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde hacer las cosas bien, porque definitivamente ya todo se sabe. Y en el día de hoy, ya con nuestro panel completo, está como siempre el maestro y legendario don Efigenio Jaques y Cruz. Buenas tardes, Sureli, Diomedes, nuestro invitado Tomás Hernández Alberto, nuestro público televidente que nos ve y nos sintoniza a través de Cinevisión, Canal 19, en la ciudad de New York y sus 5 condados a través de Dominican View, en el resto del mundo a través de la plataforma YouTube. Este es tu programa en vivo, Democracia TV, directamente de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, tierra de los mensajeros del Señor. Así es, muchas gracias, don Efigenio. Como siempre, bella, hermosa, Sureli, madre presinal. Gracias, don Diomedes. Muy buenas tardes, querido público. Después de darle gracias a Dios, dar las gracias a cada uno de ustedes por permanecer día tras día en este toque de queda. De la misma forma, quiero hacerle una invitación a todos aquellos que aún no han sintonizado a través de su canal Cinevisión, Canal 19, pues que nos sintonicen a través de la plataforma de YouTube en vivo. Y además, que se suscriban, que toquen la campanita y además que nos den me gusta a través de las redes sociales Democracia TV RD. De la misma forma, quiero invitarle a que todos aquellos que por motivo de tiempo no podemos desarrollar todas nuestras noticias positivas, pues la invitación está hecha a que pueden descargar nuestro periódico a través de su página web, eldemocrático.com. Bien, la invitación está hecha. Nuestra cita de hoy es: nunca pienses ayudar a nadie si no eres capaz de ayudarte a ti mismo. Así inicia nuestro toque de queda, Democracia TV. Así es, muchas gracias, Sureli, qué interesante. Así es, da la gracia de Dios Todopoderoso por permitirme llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde dar seguimiento a través de nuestra página web, ¿verdad? Y a través de nuestro canal de YouTube, Democracia TV RD. Ahí ustedes tienen todo lo más importante acontecimiento ocurrido en este fin de semana, en cada uno de los puntos esenciales y de la noticia a según van pasando, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día. Aquí ustedes la tienen toda y para eso está nuestro periódico El Democrático, que hace tiempo que forma parte de las redes sociales y que ustedes saben que, como dice Sureli, como no podemos comentar todas las páginas, pues ustedes sí pueden buscarlo, analizarlo, compartirlo y ya forma parte de las redes sociales y ahí ustedes lo tienen, dando la vuelta a la página para ustedes tener estas grandes oportunidades de conocer la más importante noticia ocurrida a nivel nacional e internacional. Esa parte es interesante. Bien, un punto que quiero analizar como motivaciones a seguir trabajando sobre todos los temas democráticos es un punto en el mundo internacional precisamente, diría yo, 78 años que ocurrió este acontecimiento, 1944, ¿verdad? El año antes de terminar la guerra entre Rusia
Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y Japón, ¿verdad? Dentro de esos episodios hay un punto muy interesante que yo desconocía, que ya Tomás conoce bien de esa parte, que está aquí y conoce mucho de historia. Pero en el año de 1944, cuando Hitler tenía ya en una especie de hostigamiento a Inglaterra, pues definitivamente se decidió para destruir a Inglaterra y le mandó una cuanta tonelada de bomba a la ciudad de Inglaterra, precisamente a Liverpool, ¿verdad? Una de las ciudades, a cada uno de los puntos esenciales de Inglaterra, Hitler le manda este viaje de aviones para destruir Inglaterra. 1944. Entonces, Churchill se ve obligado a pedir ayuda a Estados Unidos porque precisamente Hitler iba ganando la guerra. Pero dentro de esos errores cometidos en esas acciones de 1939 hasta el 44, pues Estados Unidos también recibió varios golpes, ¿verdad? Sobre todo Pearl Harbor, en el Pacífico, y luego cada uno de los puntos emblemáticos de la destrucción de su destructor en el Pacífico, ¿verdad? Con Japón. Y dentro de esos episodios de la guerra, entonces Winston Churchill se ve acorralado, no le queda más remedio que pedirle ayuda a Franklin Delano Roosevelt. Y en una de esas acciones, pues una de las ciudades que pagó el precio después de todo estos bombardeos fue Dresde, en Alemania. En solamente una noche, 25.000 muertos. Para mí ha sido una de las tragedias más terribles. Quemar una ciudad completa prácticamente de civiles dentro de lo que es la Segunda Guerra Mundial. De esos episodios es algo sumamente horrorizante lo que pasó esa noche. Y parece que no hallaban a quién echarle la culpa, si Estados Unidos o Winston Churchill, ¿cuál de los dos? Tantas personas inocentes, niños, mujeres, ancianos, dentro de ese episodio. Lo cierto es que Dresde al día siguiente quedó destruida totalmente. Alemania prácticamente fue un solo desorden. Ahí ustedes pueden ver las imágenes, que al día siguiente lo que llega a la conclusión Winston Churchill, cuando dice, y esto vale la pena. Ustedes saben por qué a lo loco hay que pararlo a tiempo cuando se dicen ser presidente de una nación. Miren, esa fue una de las ciudades que quedó barrida, que yo tenía de conocimiento de estos episodios ocurridos precisamente en Alemania. Una de las ciudades más productivas, Dresde, queda destruida de esa forma. Y Hitler, entonces, en venganza de eso, volvió y asedió a Inglaterra. Entonces llegó la recta final. Empezaron precisamente Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt, los dos presidentes, a trabajar en unidad de criterio. Y por un lado, entonces, estos son los episodios más emblemáticos de estas reuniones. Tanto Winston Churchill como Franklin Delano Roosevelt, en estos momentos de dificultades en la Segunda Guerra Mundial. Y traigo esto a colación para que el mundo entero esté vigilante sobre el tema de Rusia con Ucrania. El mundo entero tiene que estar vigilante en estas acciones, porque definitivamente cuando se borran ciudades del mapa, bajando toneladas de bombas a pueblos inocentes, eso es lo que ocurre, cadáveres a montones. Y entonces Hitler comete el error de llevarse de su psicópata, de relaciones públicas, que siempre hay guisotes, lambones de los presidentes, y dice que nada más murieron en la ciudad de Dresde, se llevaron la ciudad completa, 200.000 salen en el New York Times y el Washington Post, y engañan al mundo de que fue 25.000 personas que murieron, acabaron con la ciudad completa. Entonces, esos puntos de
personas que no tienen calidad humana para el fortalecimiento de la vida del ser humano, hay que mantenerlo vigilado siempre. El tema de Rusia, yo siempre he dicho que a Putin hay que mantenerlo vigilado, porque usted no sabe si al final de la jornada se ve acorralado y decide llevarse el globo terráqueo con la bomba atómica. No con una chiquita, sino, ya ustedes saben. Entonces, esa parte, hay personajes que no les cuesta nada hacer un harakiri, que dicen, en muchas partes del mundo, cuando la persona se convierte en un kamikaze, ¿verdad? Que se acabe todo. Entonces, todos esos puntos emblemáticos, las naciones tienen que asimilar bien estos puntos para evitar un tipo de tragedia de esta forma. Y dense en cuenta que todavía Hitler se ve en esta situación y se lleva del loco de la dirección de prensa de él y confunde a Hitler todavía en eso, le da seguimiento. Y eso lleva precisamente entonces a el encierro total de Alemania para la rendición en lo que es hacer un acuerdo con Joseph Stalin en ese momento, que mucha gente dice, pero yo no entiendo qué acuerdo que ha hecho Estados Unidos, y precisamente porque Joseph Stalin se dio cuenta que tampoco Hitler iba a ceder si no era muerto. Entonces, dentro de ese renglón es que se ocupa la Alemania nazi y se termina la guerra incondicionalmente, ya ustedes saben cómo. Hitler con un tiro, y entonces el emperador allá en Japón también cede, cayéndole precisamente los días 3 y 5 de agosto de 1945, un año prácticamente después de estas operaciones, con la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Lo demás es historia, para que ustedes vean por qué las naciones deben siempre estar atentos a los presidentes. Y este diálogo lo traigo porque precisamente son pequeñas cosas lo que están ocurriendo en Haití en este mismo momento. Está ocurriendo en Haití la reunión de la ONU para organizar al pueblo haitiano y terminar con toda esta barbarie en Haití. Esa parte también es importante darle seguimiento, y hace unos minutitos estaba hablando con el ex primer ministro de Haití, precisamente para pedirle informaciones sobre lo que está ocurriendo en este mismo momento en Haití. La ONU está reunida para ir buscando soluciones y acuerdos con la clase política haitiana y empezar a ordenar el pueblo haitiano para acabar con esta tragedia que ha tenido los últimos años el pueblo haitiano, donde muere su presidente, Jovenel Moïse. Y ya ustedes saben, de ahí para acá, lo demás es historia. Dar esta parte como una información de lo que está ocurriendo en estos mismos momentos. Hablé también con el expresidente de la Cámara de Diputados de Haití y me dijo que José Claudio no tiene la menor oportunidad de ganar en Haití. Si participa va a ser derrotado por el presidente actual, Ariel Henry, y esa es una buena noticia para que se lleguen a acuerdos y puedan haber las designaciones prudentes para hacer lo siguiente: organizar unas elecciones en Haití y que participe todo aquel que diga ser líder. Hay muchos que dicen, Claudio José no es líder, pero esa es la parte interesante de que Naciones Unidas y la OEA están hoy en Haití buscando solución dentro de ese episodio. Claudio José lo que tiene que hacer es aspirar en Haití y ganarle al presidente Ariel Henry en las urnas, que es la parte más interesante para reorganizar el pueblo haitiano y que definitivamente llegue la paz, que llegue el agua, que llegue la luz, que lleguen los servicios, que llegue todo lo que tiene que ver con la seguridad, y esa parte en Haití es fundamental. Entonces, y la intención de reconstruir Haití, porque lastimosamente ellos han destruido. Bueno, de todo modo, esa parte uno debe darle ese voto de inteligencia al presidente Luis Abinader, que tiene 2 años clamando desde que llegó a Naciones Unidas y a la OEA, así como los organismos internacionales, para que Haití reciba una misión especial de la ONU, de Naciones Unidas, como se le ha llamado, y que ya hoy precisamente se encuentra en Haití,
y esa es una parte positiva, ya que ellos podrían ayudar a organizar la clase política pensante de Haití, la sociedad civil, las iglesias y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Haití, para que ellos puedan lograr desarrollar su país y llevarlo hacia un mundo de desarrollo, de paz y de tranquilidad, para el progreso de la clase más desposeída, que es el pueblo haitiano, y que llegue la paz en Haití. Eso es lo más importante, organizar elecciones en un año, ¿verdad? Ariel Henry que designe a la persona que le entienda de lugar en cada uno de los puntos como presidente de Haití, Naciones Unidas apoyarlo, porque esto significa un apoyo de Naciones Unidas al presidente de Haití y a la clase política de Haití, que se sumen para que lleguen y logren la estabilidad en el pueblo haitiano. Don Efigenio, dígame. Bueno, con relación a Haití, desde su independencia, ha sufrido 14 intervenciones. Con estas serían 15 ya. Y yo creo que es una experiencia ya bastante amplia, como para que esta ocasión, precisamente, todas esas agencias que tienen los países que van a intervenir en Haití, pues lo lleven allá. Pues con la parte desértica que queda de Haití, y ya la agencia, por ejemplo, israelí de desarrollo debiera intervenir esa parte y enseñar a los haitianos a cómo se produce en tierra precisamente desértica. Esa es su experiencia. Esa es la experiencia, así la agencia española, la agencia alemana, la ENRECA, volcar todas esas agencias en Haití para que precisamente con todas las experiencias que han tenido las diferentes intervenciones, pues que realmente haya un cambio en Haití. Porque simplemente con una intervención militar para organizar la policía, pues desde que se vayan de ahí todo vuelve a su posición original. Si no llevan a esas agencias precisamente, que son las que se encargan de desarrollar lo diferente en el ámbito político, social y económico del país, eso no tendría ningún efecto. Así es. Bueno, y otro punto también que ocurrió aquí, don Efigenio, Surel y Tomás, fue el tema ayer de las elecciones del PLD, una bonita elección, y eso es interesante. Felicitar a la alta dirección del Partido de la Liberación Dominicana por esta contienda del día de ayer, precisamente entre doña Margarita, Abel y Domínguez Brito, y Karen Ricardo, Luis de León y Marisa Hernández. Ellos 6 fueron los candidatos, 5 quedaron para el recuerdo de la historia, y esa es parte de la democracia. Las felicitaciones sobre todo para Abel Martínez. Espero logre esa cohesión entre ellos 6 y otros posibles líderes de la oposición y puedan llegar a una serie de acuerdos y reorganizar el Partido de la Liberación Dominicana, que da una muestra de madurez. Y dentro de ese episodio estamos viendo que el último boletín pues no llegan a 400,000 votos. Esa parte también es interesante analizarla, porque de 6 millones de personas que podrían ir a votar, pues es una buena cuota. No podemos decir que no fue una buena cuota. Para una contienda interna y un partido, como quien dice, 2 años ya fuera del poder, ustedes saben lo que ocurre cuando se pierde. Ustedes saben que muchas veces es un escenario de tierra arrasada, ¿verdad? Pero en este caso significa que queden PLDistas fieles a su partido, y es lo que nosotros hemos estado prediciendo aquí durante todo este tiempo que tenemos en esta área de lo que es el pensamiento político de la nación dominicana. Esta parte de Abel Martínez también trae como consecuencia ya prácticamente una trilogía de partidos, sobre todo con Luis Abinader a la cabeza, Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo, y ahora Abel Martínez como líder y presidente, precandidato a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Esa parte es importantísima porque ustedes saben que la mesa queda mejor con 3 o con 4 patas. En esta serían 3. Las acciones más importantes pues serían las 3 figuras que van a aglutinar la mayoría de los votos de toda
la nación dominicana en el año 2024. Esperemos cómo van resurgiendo las nuevas encuestas y ya la de nuestro periódico será el próximo mes. En los primeros días pues se dará a conocer también cómo van entonces la carita surgiendo de Luis, Leonel y Abel, que serían los tres punteros dentro de lo que es la mayor cantidad de aceptación dentro de lo que es el electorado dominicano. También de la misma forma, señor, quiero felicitar al presidente Danilo Medina, que manejó una actitud salomónica con respecto a celebrarse las elecciones entre los miembros de su partido, ya que sí cumplió con la palabra de que no iba a meterse en ninguno de los aspirantes y que de una u otra forma iba a dejar que sea el pueblo quien decida a quién ellos querían en los próximos comicios del 2024. La verdad es que sí, una vez más mantienen un partido unido, porque si hubiese sucedido lo que se pensaba las personas de que él se iba a declinar a apoyar a un u otro candidato, pues lastimosamente iba a seguir destruyéndose el partido del PLD. Sin embargo, no fue así. Cada uno demostró su calidad durante el ejercicio de los comicios y de la misma forma, bueno, en esta vez declararon ganador al que más votos tenía y se unieron entre todos a apoyarse ya para las próximas elecciones. Es una actitud madura del Partido de la Liberación Dominicana. Bien, esa parte también interesante, que bien ese análisis tuyo, Surel, y solamente agregarle que por eso es que yo he dicho que en el caso del presidente Leonel Fernández seguirá en un tercer lugar, porque los miembros del comité político prácticamente estuvieron todos reunidos anoche. Ese es un mensaje que también tiene que analizar la clase política, porque cuando ustedes analizan bien, los miembros del comité político del PLD son 50, pero hay que ver cuántos de esos 50 se ha ido con Leonel Fernández y cuántos se irán, cuántos se quedarán con Abel Martínez. Y por eso yo siempre he estado pronosticando de que Luis ganó con casi un 53% en el año 2020 y que ahora ganará por encima del 60% en las próximas elecciones de 2024. Y eso lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque esta división de Leonel Fernández y de Abel Martínez será muy difícil esa unificación y muy difícil habrá aquí una segunda vuelta. Por eso siempre he analizado que dentro de lo que es el PLD, esa parte que está enquistada en el poder no va a querer salir del poder, sino que va a apoyar una parte a Abel Martínez, una parte a Leonel Fernández y la otra parte al presidente Luis Abinader, y ahí es que está la diferencia. Recuérdense que hoy tenemos un invitado aquí muy especial, entonces quiero irme a una brevísima pausa, pero antes, Ale, queremos ver la número 47 de nuestro periódico y ver la portada para que la gente sepa de qué se trata, que ese punto también es interesante para entonces irnos a ver los mensajes. Ver si es posible ver la número 47 de 100, ¿qué es lo que dice Sureli? Luis Abinader, no mires para atrás. 46 de 100. Producciones extranjeras han aportado 395 millones de dólares a la economía dominicana. Bueno, dentro de ese punto ustedes ven al director de cine, a los productores, son 400 millones de dólares el mundo cinematográfico en estas producciones de la película. Vemos el presidente muy sonriente. Esto fue en La Romana este fin de semana, que también se dio cita en San Pedro de Macorís, y esta parte de lo que es la portada, Ale, también tiene su mensaje positivo con el tema del presidente de la República en el Ceibo, con el ministro de Agricultura, precisamente para este tema de lo que es 10.500 viviendas reparadas en todo lo que tiene que ver con la parte esencial de la Altagracia, el Ceibo, Atomayor. Ese punto es importantísimo. Limber Cruz decía en esa actividad que 40 nuevos tractores para poner a producir la tierra y ir en auxilio de cada uno de los ciudadanos productores. Y más abajo en la siguiente página está precisamente todos los productores con el presidente de la República
en el Ceibo, precisamente el sábado, y ayer domingo para esta parte esencial del fin de semana. Esta parte es interesante porque todo este capital económico financiero por parte del Estado, pues estaban todos los directores, el director del Banco Agrícola, ¿verdad?, Fernando Durán, estaba cada uno de los directores de Indocacao, Indocafé, el que tiene que ver con la leche también estaba, ¿verdad?, porque todas esas áreas fueron afectadas en lo que es la parte este y nordeste de la nación dominicana. Así es que esta parte es sumamente esencial para el apoyo a nuestros productores. En esa reunión, precisamente, también entregaron 1.762 cheques correspondientes a agricultores que se les diezmó la producción. Eso fue equivalente a 1.000 pesos por tarea que se le entregó. Precisamente a todos aquellos de esas 5 provincias, productores de esas 5 provincias que el huracán Fiona pues diezmó la producción que tenían. Así es, así como también la plántula de café, de cacao, y cada uno de los accionantes de lo que es el campo. Esta producción de estos viveros para darle lo que es el apoyo al hombre y a la mujer del campo es fundamental, porque si no hay producción, ¿cómo llegan los alimentos y se mantienen los precios en los mercados y supermercados de la nación dominicana? Así es que dentro de ese episodio vámonos a ver unos mensajes para entonces entrar con nuestro invitado de hoy, el ingeniero Tomás Hernández Alberto, que ya está aquí con nosotros. Así es que vamos a una breve pausa, señor director. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero, hombre precavido, vale por 2. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. La seguridad alimentaria de la República Dominicana está garantizada en el gobierno del campo. Aquí no faltará comida y comida a precios justos para toda la población. Los mejores precios fueron estos que han llegado aquí adentro. Está baratísimo, oiga, a 125 un pollo. Se sienten satisfechas todas las amas de casa. Comida barata, chévere, chévere. ¿Por qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. De la montaña. Los mejores centinelas que tiene la República Dominicana son los caficultores y la caficultora. A esos que quedan en la montaña, este gobierno que preside don Luis Abinader le da la garantía y estamos trabajando para que reciban todos los recursos que necesitan los caficultores y la caficultora para seguir en la montaña protegiéndola y produciendo para volver a convertirnos en un país primero autosuficiente para el consumo nacional y segundo volver a exportar.
Por eso en este momento hay en ejecución 485 obras en todo el gobierno por un monto de 77.000 millones de pesos, y esto es más de lo invertido en los últimos años. Para que se hagan una idea, cuando llegamos al gobierno encontramos 69 obras en ejecución y una enorme cantidad de obstáculos jurídicos y administrativos para llevarlas a cabo. Esa es la realidad y hay que decirlo. Había mucha propaganda, pero pocos hechos. Pero nosotros no hemos caído en el síndrome de Adán, que lleva a querer empezarlo todo desde cero. Durante este tiempo, además de comenzar nuevos proyectos, también le hemos dado continuidad a muchas obras que estaban paralizadas para concluirlas y beneficiar a los dominicanos. Bien, muchas gracias, Ale. Ya aquí con nosotros, pues, está el ingeniero Tomás Hernández Alberto, una persona muy versada en la política nacional e internacional, y con él vamos a estar conversando estos minutitos. Como siempre, es un hombre muy aventajado porque tiene grandes lesiones, sobre todo en el mundo de lo que es la política. Fue presidente del PRD, como quien dice, presidente y presidente en funciones del partido más grande que ha tenido la nación dominicana. En esos momentos en que Peña Gómez tenía esas grandes concentraciones de masa, Tomás Hernández Alberto tuvo muchas oportunidades de presentar a Peña Gómez en muchos actos a nivel nacional y a nivel internacional cuando viajaba con él. Aquí también ha ocupado importantes cargos como director del IAD en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Y en cada uno de los episodios grandes, en la parte, diría yo, 1978, 1986, también ocupó grandes posiciones políticas, con el tema de tanto de Jacobo Masluta, don Antonio Guzmán y Peña Gómez en esos momentos históricos, siendo alcalde de la ciudad capital, y Jacobo Masluta siendo presidente del Senado y senador del Distrito Nacional. Una larga data de historia que pudiéramos pasar estos 30 minutos hablando de la biografía de Tomás. Tomás, buenas tardes. ¿Cómo anda la salud primero? Tu madre, tus hermanos, ¿cómo anda todo? Bueno, antes que nada, permítanme saludar a la audiencia de Democracia TV, saludarlos a ustedes, decirles que ciertamente tenía deseo de estar en Democracia TV y reencontrarme con mis viejos amigos y con mi joven amiga. Me siento muy agradecido de la presentación y estoy listo para decirles a ustedes que yo creo que Dios conmigo ha sido muy generoso, porque en definitiva he podido recorrer un largo camino y todavía hay Tomás. Todavía Tomás y para largo. La Santa Madre tuya, ¿cómo está, Tomás? Bueno, mi madre murió ya. Ajá. Sí, desgraciada. Bueno, mi madre murió joven, diría yo, porque en el 86, el 14 de junio del 86 murió mi madre. Correcto. ¿Y tu padre? Mi padre murió el 24 de abril del 71. Okay. Murieron jóvenes, ambos. ¿Y tus hermanos? Mis hermanos están bien, gracias a Dios. Ah, eso es importante. Y mis hijos y mis nietas, ya usted sabe. Esa es importante. Bueno, ese es el Tomás que un servidor conoce y que esa parte la desconocía, que sus dos padres, madre y padre, habían fallecido. Entonces, como ellos están en el cielo y saben que usted es un hijo bueno, que sigue dando fruto, producto de esa inteligencia. Los agrónomos ahora tienen un proceso eleccionario
el próximo día martes. Como todos los gremios tienen dificultades, esa parte no sé si Tomás está enterado de esas elecciones que se van a celebrar el próximo martes. Pero antes de tocar ese tema, que es un poco, yo quiero preguntarle a Tomás, partiendo de que como la historia que usted narró de su vida, hermosa y muy constructiva al pueblo dominicano, veo que preside un movimiento que se llama Movimiento Poder para el Pueblo. ¿Qué significa eso? Muy bien, primero sobre los agrónomos. Yo creo que se imponen cambios en la dirección. Yo creo que el actual presidente ha sido un gran trabajador, ha hecho un buen trabajo, pero yo creo que, así como en la política, tenemos presidente cada 4 años y algunas veces cada 8 años, así también en los gremios. Ya cuando la gente llega a los niveles en que está ya el actual presidente del AMPA, ya es necesario abrir espacio para otros. El problema es que quieren permanecer para siempre. Y ocurre que las cosas que permanecen así para siempre finalmente no crecen, porque es con el mismo padrón que se está haciendo. ¿Qué cosa es? Y pasando inmediatamente a la pregunta sobre el poder para el pueblo. El poder para el pueblo nace producto de una coyuntura política. Es decir, recuerden que yo en el cuatrenio pasado estaba en mi función en el PRD y me opuse a la decisión de Miguel Vargas Maldonado de aliarse nuevamente con el Partido de la Liberación Dominicana. Lo expresé los últimos 4 meses de la campaña, lo expresé abierta y definidamente, porque Miguel nunca llegó el tema al seno del PRD, él lo impuso a su manera y a su forma. Entonces yo dije, usted ya no me representa y yo pienso que los PRDistas deben votar blanco en sus candidaturas a diputados, a alcaldes, a síndicos, a regidores, pero deben escoger la boleta que consideren pertinente en el plano presidencial, porque eso que usted decidió no está correcto. Consono con lo que fue mi decisión, una vez que Luis Abinader llega al poder, pues tuve la oportunidad de conversar con mi viejo amigo, con mi hermano prácticamente, Hipólito Mejía, prácticamente al mes de llegar Luis al poder. Le pregunto, presidente, ¿cómo usted cree que van las cosas? Dice, a este no hay quien le quite 8 años en el poder. Bueno, eso es interesante. Claro, me dijo más o menos su percepción. Yo creía que podía ser diferente porque el PRM tenía unos estatutos, etcétera. Uno no sabía por dónde podía venir. Después, cuando me di cuenta la trascendencia del accionar de Luis Abinader, entonces yo decidí que no podía quedarme tranquilo, que tenía que hacer algo, porque empezaron los PLDistas, pero en mayor grado la fuerza del pueblo, a distorsionar las realidades en la República Dominicana, y mi vocación de defender a quien está haciendo la cosa bien hecha me llevó, junto con un grupo de compañeros, a pensar en que era necesario empezar con tiempo a trabajar para la permanencia de Luis Abinader en el poder. Y sin pedirle permiso a nadie, pues sencillamente producto de mis convicciones, echamos a andar unas ideas que se convirtieron en una plataforma política extraordinaria, ya vinculada a las 32 provincias del país, con dirección propia en 4 lugares con locales propios. Estamos a punto ya de lograr de abrir la Casa Nacional del Poder para el Pueblo, y le auguramos a los dominicanos que quieran participar, como tenemos una gran cantidad ya participando, que este es un espacio abierto. Aquí caben ex-PRDistas, aquí caben PRMistas disgustados, aquí caben gente del poder, de la fuerza del pueblo, que son los que están en menor cantidad, gente del PLD, por ejemplo en el sur nosotros tenemos gente que son del PLD, que son los principales, ¿entiendes? Y yo siempre he dicho que la gente cree que los partidos políticos son los que ganan las elecciones.
no son los partidos políticos. El que gana las elecciones es el que logra tener el mejor mensaje, claro, con una plataforma política que cale en el seno de la población. Y ocurre que el 62% de los dominicanos, aunque estamos muy politizados, no estamos en ningún partido político, no están, mejor dicho. De manera que hay un espacio muy grande para trabajar, y cuando te escuché en el análisis que hacía con relación a las posibilidades de Luis Abinader, yo creo que, por ejemplo, ahora con lo que pasó en el Partido de la Liberación Dominicana, el gran ganador es el PRM, porque antes tenía un adversario que parecía crecer sin ningún tipo de control, se alimentaba del otro. Y ahora de pronto el PLD, que es desde el punto de vista estructural más fuerte que la Fuerza del Pueblo, evidentemente que en poco tiempo, cuando se vean las encuestas, en 3 o 4 meses usted verá que habrá un empate prácticamente entre las dos organizaciones. Una porque tiene un gran candidato, pero que no tiene nada que ofrecer, porque gobernó 12 años, no resolvió ningún problema, y ahora un partido que está en dificultad en términos de que se le fue la mano al otro también, porque los dos vienen del mismo tronco. Se le fue la mano en el ejercicio del poder, y ahora la gente se ha dado cuenta que fue que costó demasiado dinero las cosas que hicieron, porque yo no soy de lo que piensa que no hicieron. Ellos hicieron cosas, ellos hicieron carreteras, hicieron muchísimas cosas. El problema es que el precio ha resultado demasiado exagerado. Ahora vamos a tener entonces una oposición prácticamente que puede ser igual en términos de porcentaje. Mientras haya una situación como esa, el PRM será gobierno. Mientras, oiga lo que estoy diciendo, no que ganará Luis, que la va a ganar, sino que el PRM, en la medida en que la oposición que tiene esté dividida en dos partes casi iguales, está garantizada la permanencia. Es así, Tomás. Esa experiencia suya, uno no puede perder el foco. Y dentro de esa explicación que usted da, es la experiencia histórica. Por ejemplo, yo en marzo de este año, creo que fue la última encuesta que nosotros hicimos, Leonel tenía un 11, pero el PLD tenía un 22. Y si ustedes multiplican 22 y 11, le da 33. Entonces, dentro de ese renglón, Tomás, cuando el presidente Luis Abinader hace 2 meses tenía una popularidad en el mundo internacional de un 62, hoy la tienen un 68. El presidente número 3 a nivel de toda Latinoamérica en este momento. Pero ¿qué pasa? El presidente Luis Abinader, yo he estado analizando fríamente el cálculo del muro en la frontera, de ese apoyo en ese mejoramiento de los salarios de los militares y de la Policía Nacional para el tema de la seguridad nacional. Y ese muro terminado, yo he dicho aquí en muchas oportunidades que va a ser la principal obra de este gobierno en materia de identidad de la patria, y será de beneficio tanto para Haití como para la nación dominicana, por una medida de control para ambos países. ¿Qué usted opina sobre el muro? Perdón que me desvíe un poquito. Yo creo que más contundente que el mismo muro es el hecho de lo que está ocurriendo en Haití desde el punto de vista internacional. Es decir, por primera vez, la opinión pública internacional, ¿y a ruego de quién? De Luis Abinader. Es una victoria de Luis Abinader. Es Luis Abinader el que toma en la mano la bandera de que hay que resolver el problema de Haití, que no puede ser la República Dominicana. Yo diría que de pie todos los dominicanos deberíamos estar aplaudiendo por la fortaleza del liderazgo de Luis Abinader, que ha logrado que países que no nos ponían caso, que creían que de verdad nosotros éramos que teníamos que tirarnos encima la carga de los problemas haitianos, ahora están en Haití.
Yo creo que ese acontecimiento es una especie de garantía para el pueblo dominicano. Mientras tengamos a Luis Abinader en el poder, Haití no será una carga para la República Dominicana. Bien. Eso está ¿Qué evidenciado. opinión te merece a ti la forma que ha estado manejando el presidente Luis Abinader la economía, a pesar de la invasión por parte de Rusia a Ucrania y el asunto del manejo de la pandemia, además de la subida del petróleo? O sea, en términos económicos, ¿qué opinión te merece a ti de la forma que...? Le agradezco la dirección que está mejorando un poquito el ángulo, porque yo no estoy acostumbrado a hablar con los televidentes ignorando a los presentes. Eso es un asunto que a mí se me hace muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Entonces, agradezco tu pregunta. Mire, señores, Luis es verdaderamente un presidente trascendente. En la República Dominicana todos los presidentes prometieron siempre, ¿sí o no? Así es. Iban a luchar contra la corrupción, que iban a detener la corrupción, que habría transparencia. ¿Lo hizo alguno? Ninguno. No, decían como que no objetivo había fundamental no lo hizo ninguno. Luis lo ha implementado. Luis encontró una pandemia que parecía... Perdón, ahora que entraste en ese tema, por ejemplo, ¿tú recuerdas cuando Danilo llegó en el 12? Fueron 400 fiscales tenía Leonel y 400 designó Danilo Medina. Sin embargo, Luis Abinader, tú observas, ya que tocaste el tema del Ministerio Público de manera indirecta, Luis no ha nombrado a nadie. Ahora doña Miriam es la que tiene que tomar el control y hacer las designaciones pertinentes de los nuevos fiscales. La diferencia es que ellos no creían en una justicia independiente. Ellos creían en fiscales adocenados y narigoneados por ellos, porque Leonel presentó al país el blindaje de su gobierno, pero nunca blindó la justicia. ¿Entiendes? De manera que la derrota es doble para ellos, porque ahora quedó derrotada la corrupción. Se demostró que el país se puede manejar con criterios absolutamente de eficiencia, de transparencia. Pero no solamente eso. Luis toma la economía dominicana, que sufrió los mismos efectos que la economía mundial, y mientras otros países todavía están navegando, tratando de salvarse, en el 21 Luis lleva la economía a un 12.3%. Ahora mismo todo el mundo bajó en sus expectativas de crecimiento y nosotros seguimos en un 5.6%, señores. El turismo estaba totalmente desbancado y ya la República Dominicana en el próximo mes ya le lleva por encima al último gran año que tuvimos, que fue el 19. Señores, este es un fenómeno de presidente. Esto no es solamente la garantía de la transparencia, la garantía de la lucha contra la corrupción, no, es que el hombre se preparó para ser presidente de la República. La primera vez que hay un economista en la presidencia de la República, es decir, que tiene conocimiento de causa, un empresario exitoso que nada tiene que buscar en el poder, porque viene de un tronco que nunca traficó con la influencia. Su papá, José Rafael Abinader. Ese es el gran legado de Luis Abinader. Su padre en su mente y después Peña Gómez en sus acciones sociales. He oído a alguna gente hablando de que Luis Abinader ha estado al servicio de las élites. Y yo me pregunto, ¿y quién fue que llevó la seguridad social a ser universal? ¿No fue Luis Abinader? 2 millones de dominicanos más en medio de una crisis, ya siendo cubiertos por la seguridad social. Lo que recibían recursos contra la pobreza fueron duplicados y se duplicó la cantidad. ¿Pero qué gobierno ha hecho más en tan poco tiempo que Luis Abinader por las clases más necesitadas de la República Dominicana? Tomás, entonces Hipólito Mejía tuvo razón en el año 2011 con tomar de vicepresidente a Luis Abinader en esa oportunidad para irle dando el perfil de presidente. Ahí estoy hablando de otro tema. Mira, para mí Hipólito Mejía es el político dominicano que puede calificarse como el demócrata carta cabal. Los políticos nunca aceptan que pierden, nunca.
Hipólito acepta que perdió de Leonel antes de que se hiciera la proclama del primer boletín de la Junta Central Electoral. Y a Luis él lo llevó como candidato vicepresidencial, lo proyecta, Luis le enfrenta en el 16, digo primero en el 12, no, en el 12 eran la misma cosa, en el 16 le enfrenta, Hipólito pierde y fue el primero que se puso al lado. En el 20, el primero. No hay un demócrata de las condiciones de Hipólito Mejía que haya aprobado democracia total. Hipólito preparó a Luis Abinader para ser presidente de la República. Bueno, yo estoy convencido. Y José Rafael Abinader tuvo también esa gran oportunidad al lado primero terminamos fue. Ya se fue. Tomás, para que nos dé un minuto por lo menos el canal, porque nos pasamos de tiempo. Ustedes saben que Tomás es un pico de oro. Tomás, termina ese análisis para terminar el programa. Bueno, es que fíjense bien, yo creo que Hipólito, Luis y Rafael Abinader. Primero creo que Hipólito es mal entendido por alguna gente, pero en su vida ha sido el político que mayores lecciones de democracia le ha dado a la República Dominicana. El demócrata carta cabal. Hipólito empujó a otro durante un gran tiempo. Y cuando le tocó ser presidente, fue el único presidente que unificó totalmente al PRD de ese entonces. Claro que sí. Totalmente unificado. Entonces, Hipólito ahora, lo que no hacen casi ningún político, prácticamente retirado apoyando a Luis militantemente, ¿entiendes? ¿Cuál era la usanza? ¿O cuál es la usanza? Leonel cree que tiene que ser, aspirar igual que Balaguer, hasta que respire va a seguir. Hipólito, en cambio, trabaja para la consolidación de su organización, de que Luis permanezca en el poder, ayuda como es natural a su familia, a sus hijos, para que echen hacia adelante. Entonces, con Luis Abinader nosotros tenemos lo que yo he llamado el hombre que enderezó el curso de la democracia que había en la República Dominicana. Los demócratas llegaban al poder y sencillamente habían cosas buenas que se hacían, pero cada quien hacía lo que le daba la gana. Llegó Luis y enderezó el rumbo y hoy la democracia vale la pena en la República Dominicana. Así es, bueno, hemos llegado a un final de película, como siempre, dar las gracias a Sureli Madé, dar las gracias a don Efigenio Jaques y dar las gracias, por supuesto, a Tomás Hernández Alberto, que ha estado precisamente hoy más lúcido que nunca, lo he visto yo, me disculpan, pero pienso que hoy está más lúcido que nunca. Así es que bendiciones para todos, el mundo sobre ruedas.